El comentario dice, ahora es full baile. Bueno, esta es una referencia a los cultos cristianos de la actualidad. Siendo más específicos, diríamos a los cultos cristianos de corte pentecostal, porque en su mayoría es el pentecostalismo e iglesias que fueron influenciadas por el pentecostalismo que ocupan un gran espacio del culto a la danza y al baile. Podríamos decir incluso que un 80% del culto está dedicado a la danza, al baile, y un 20% al estudio de las escrituras. Una anécdota. Hace mucho tiempo atrás me invitaron a enseñar a cierto lugar y cuando ya estaba a punto de enseñar, ya estaba con el micrófono en la mano, una persona se me acerca y me dice, por favor, cortito nomás la enseñanza, porque tenemos hartos grupos todavía que tienen que presentarse. Vamos a lo nuestro, la historia. A veces se piensa que es con el pentecostalismo que vamos a ver la danza dentro de los cultos cristianos. Pero es interesante que en la historia hay un grupo anterior a los pentecostales que ya introduce la danza como una manifestación inicialmente espontánea dentro de los cultos cristianos. Me explico. Los Camisar o los Camisa fueron un grupo radical de hugonotes calvinistas allá por el siglo XVII, que tras la revocación del edicto de Nantes en 1685 fueron perseguidos por su fe. Estos, huyendo de la persecución, de la opresión, se refugiaron en las montañas de Sivins, donde empezaron a llevar cultos clandestinos. En estas reuniones secretas, los Camisar no solamente oraban y predicaban, sino también experimentaban manifestaciones de fervor espiritual, como visiones y temblores. Aunque al parecer la danza aún no era una práctica formal y coreográfica como podemos ver en la actualidad, algunos de estos Camisar se entregaban a la danza espontánea como una forma de expresión espiritual, de alegría, y ellos pensaban también de sacudir el pecado y tener una conexión directa con la divinidad. Ellos consideraban que no estaban haciendo algo antibíblico porque personajes como David y María habían danzado en el Antiguo Testamento. Entonces los Camisar veían la danza como un símbolo de gozo espiritual y una expresión de conexión con lo divino. Aunque finalmente fueron derrotados, los Camisar influyeron indirectamente en otros movimientos religiosos como los Shakers en Norteamérica, donde ya ellos en el siglo XVIII adoptarán la danza en sus cultos ya de manera mucho más formal, incluso coreográfica. En este sentido, diríamos que cuando hablamos de la danza, del baile dentro de los cultos, anterior a los pentecostales o a movimientos semejantes, vamos a tener inicialmente a los Camisar en Francia, finales del siglo XVII. Y luego vamos a tener a los Shakers en el siglo XVIII en Norteamérica, practicando la danza ya de manera más coreográfica, casi como en la actualidad.